Si tu corazón no se compenetró con el corazón de Cristo y no has podido experimentar sus misterios de salvación, seguramente te escandalizan cada vez que hablan palabras fuertes dentro del Evangelio. Seguramente te escandalizan cada vez que te tienen que confrontar con el pecado. Te escandalizan cuando alguien te corrige. Te escandalizan cuando sucede algunas eventualidades dentro de tu grupo de oración. Te escandaliza cuando hay algún problema y de la cual tú no te sientes muy afines dentro de tu parroquia, de tu capilla. Pues bien, nos escandalizamos cuando no vivimos los verdaderos misterios de Jesús. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del Evangelio número 21 de este tiempo ordinario. Hoy seguimos y estamos ya en la recta final, concluyendo lo que es la teología del Evangelio según San Juan capítulo 6, desde el versículo 60, la culminación de esa hermosa predicación teológica, donde Jesucristo, a través de palabras muy misteriosas, se hace alusión efectivamente a lo que Él era, el pan vivo bajado del cielo, y que ese pan era su cuerpo y su sangre, y el que come su cuerpo y el que come su sangre son los que pueden acceder a la vida eterna. Esas palabras, si nosotros no las recibimos en el corazón con la fe y compenetrándonos en esos misterios para poder comprender el misterio de la cruz, del sacrificio expiatorio de Jesús, por supuesto que nos va a pasar lo mismo que los pasaba a todos sus discípulos, que dijeron que esas palabras realmente eran muy fuertes y los escandalizaba. Y sin duda alguna, ¿por qué lo escandalizaba? Porque ellos cuando decían, ¿cómo puedo comer el cuerpo y su sangre? Para el judío, la mentalidad de lo que era la sangre era algo impuro. De hecho, cuando tenían que comer alimentos, la sangre no podían tocar, no podían, porque para el judío tipificaba el núcleo, el centro, el alma de cualquier ser humano. Entonces, ¿cómo podía decir este profeta que venía en ese momento a dar su sangre? Entonces lo escandalizaba ese concepto. ¿Por qué? Porque solamente no podía compenetrar a la memoria del corazón, sino que ni la propia inteligencia ni el propio cerebro lo podía captar esas palabras con misterios que daba Jesús. Era un mensaje muy profundo. Jesús estaba hablando de renuncia, estaba dando a conocer el misterio de la muerte y de la resurrección para dar acceso a la vida eterna de nosotros los seres humanos, pero no lograron entender. De hecho, preguntaron eso, igual que Nicodemo, que lo encontraba el mensaje como manera literal, esas palabras no podían entender el misterio del sacrificio dado por el Hijo del Hombre. Entonces, por consiguiente, eso los escandalizaba. Era muy difícil, un mensaje muy duro. Por eso, hoy en la actualidad, nosotros comenzamos a desmitificar lo que es la Eucaristía y comenzar a decir que es un ritual, es un rito. ¿Cómo puede ser que la Eucaristía me pueda dar el acceso al cielo? ¿Cómo puede ser que la Eucaristía, un pedazo de pan, un rito hecho por hombres humanos, me puede dar acceso a la vida eterna? El mismo razonamiento que tenían los discípulos, que posteriormente, al ser un lenguaje muy difícil de entender y sobre todo un lenguaje muy duro para ese momento, comenzaron a abandonar al Señor. Entonces, cuando nosotros no tenemos comprensión, no tenemos intimidad. Cuando nosotros no logramos a descifrar y compenetrarnos a través de la intimidad y de la relación con Cristo, nosotros no podemos comprender los misterios que nos da Dios. De hecho, Dios a través de Jesucristo nos muestra este tipo de lenguaje en parábola, misterioso, porque efectivamente es un mensaje que está dado a través de la fe, del don del regalo que Dios da para unirse con su pueblo. Entonces ahora esto tiene mucha alusión a lo que dice la segunda lectura, cuando vemos, obviamente Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso y decía, para que ustedes puedan entender esa comunión que debe haber entre Cristo con su iglesia, les voy a poner el ejemplo más claro y concreto, el varón con la mujer. Cuando un varón se une a su esposa, hay una unidad tan profunda que es la única imagen que puede reflejar lo que es la unión entre Cristo y su iglesia. De hecho, es por eso que obviamente lo pone a Cristo como cabeza y al varón en tema de roles dentro de la familia lo pone como cabeza y la mujer se une a su marido y de hecho respeta, se somete a su esposo. Pero no estamos hablando en los términos actuales de machismo, no estamos hablando en los términos
ese hombre que maltrata a su esposa, ¿no? Estamos hablando de un concepto teológico profundo de unidad, de que dos seres se complementan y se aman y se unen. Esa unión es lo que refleja hoy la sumisión, porque el texto comienza, ¿no? Quiero que se sujeten, quiero que se sometan los unos a los otros a similitud de Jesucristo. Porque Jesucristo, siendo cabeza, Él amó a su cuerpo. Entonces por eso dice, ustedes maridos quieren amar a su esposa como Cristo amó a su... Porque si ustedes aman a su esposa como si estuvieran amando a su propio cuerpo, están amándose a ustedes mismos. Entonces la entrega está en eso. La mujer respete y sujétese, sométase a su esposo con el bien que conviene para que haya esa unidad perfecta. Entonces toda esta unidad perfecta con Cristo es lo que nos conlleva a meternos en los misterios de la fe. Entonces la decisión de nosotros de seguir al Señor, porque los discípulos, ya Pedro posteriormente le hace la confesión de Pedro, ¿cómo? ¿A dónde vamos a ir si te dejamos? Si vos sos lo que nos das palabra de vida eterna. Porque cada palabra, cada enseñanza que Jesucristo daba era la magnificencia de la ley y era la plenitud plena de las palabras de la cual tienen la capacidad de poder entrar al corazón del ser humano y transformarlo desde adentro hacia afuera hasta un término eterno. Entonces, esa decisión de Pedro es la que también vemos en la primera lectura cuando el pueblo de Israel, ya con el profeta Josué, porque él veía que ya llegaron a un pueblo donde había una infinidad de dioses que era seducido el pueblo. Entonces Dios le dice, y hay algo muy profundo que dice, ¿no? Siempre nosotros adoramos a alguien, porque le dice puntualmente, ¿no? Ustedes al fin, ¿a quiénes van a elegir? A esos dioses a los cuales ustedes han venido o los que pasaron antes del río, ¿van a servir a esos dioses o van a servir al Dios verdadero? Entonces me da a entender de que no hay que, no, o sirvo a Dios o no sirvo a nadie, porque el corazón del ser humano siempre adora algo. Entonces tenemos que entender que si nosotros no estamos adorando a Dios y no estamos sirviendo a Dios, por consiguiente sirviendo al prójimo, entonces estamos adorando a otros dioses que hemos creado aquí nosotros en la tierra. Es muy profundo lo que dice Josué porque era un momento crucial donde viene la decisión por amor. Entonces esta decisión viene y te hace recordar lo maravilloso que ha hecho, los hermosos prodigios que ha hecho en tu vida a lo largo de la historia, Dios en nosotros, para cual ese recuerdo te trae esa decisión de decir, yo le respondo a ese amor sirviéndolo a Él. Y sirviéndolo a Él no estamos hablando solamente en el sentido de hacer servicio eclesial, estamos hablando de hacer servicio a lo que Dios ama, a la semejanza de Dios que son mis hermanos, mi prójimo que viven alrededor mío. Y con eso yo completo lo que es la respuesta de amor. Me acuerdo todo lo que el Señor ha hecho y yo te pregunto a ti, ¿tienes memoranza de todos los prodigios y las maravillas que ha hecho el Señor en tu vida? Por supuesto que esos son un ancla de esperanza para que tú decidas seguir al Señor y continuar a seguirlo, porque sabemos que todo lo que Él habla es palabra de vida eterna. Son palabras que te tocan el corazón, no solamente por el locutor que te las dice o que tú las puedes escudriñar en la palabra, sino que llega a lo más profundo. Y si tú estás con una actitud de un corazón humilde y de pobreza de espíritu, por supuesto que esa palabra tiene poder para transformar tu vida en lo que tú, en tus fuerzas humanas, no lo puedes hacer. Que tengas un maravilloso domingo. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.